Vamos a iniciar nuestra lección en esta noche, pues es una bendición estar de nuevo con ustedes, es nuestra lección número 6. Hoy vamos a socializar las cartas de Santiago y Filemón, dos cartas muy interesantes, de mucho contenido para nuestra vida de santificación, de cómo vivimos como cristianos, unas cartas que nos animan mucho a practicar el amor, nos animan mucho a mostrar que verdaderamente como creyentes damos frutos de fe, frutos de arrepentimiento o vivimos diferente. Es muy importante el estudio de esta carta a Santiago y de Filemón, porque ustedes se van a encontrar con personas cuando les estamos enseñando la salvación por gracia y les decimos, mira, es que no tienes que hacer nada para ser salvos. Siempre ustedes van a escuchar una actitud de rechazo, y la actitud de rechazo dicen, ¿y las obras qué? Recuerden que el punto o el papel de las obras, no solamente en la salvación, sino también en nuestras vidas, a veces muchos cristianos no la entienden. Y hoy vamos a tratar de enfocar un poco el tema en estas cartas. Vamos a iniciar con oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Celestial, guárdanos de la hipocresía de profesar amor por ti, por nuestro prójimo con la lengua, pero desamor con nuestras acciones. Nunca nos permitas creer que nuestras buenas obras contribuyen a nuestra salvación, al mismo tiempo que estemos conscientes de que la falta de buenas obras es evidencia de una fe muerta que nos salva. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias por venir preparado, por ser puntuales a la hora. También gracias por el respeto a mi persona, a los que les sirven en Academia Cristo, también el respeto que tienen entre ustedes como alumnos y el buen manejo que le estamos dando al grupo en el WhatsApp. Y vamos a entrar en materia. ¿Quién desea participar? Recuerden levantar la mano y poder escucharnos todos. ¿Qué nos puede decir sobre Santiago, el escritor de esta epístola? Ángel. Sí, muchas gracias por la participación. Pues como lo decía el video y investigando un poquito más sobre la palabra de Dios, que dice que se refiere a dos personajes bíblicos, a dos Santiagos, y dice que Santiago y Jacobit en el griego se pronuncia Jacobit. Entonces lo podemos encontrar en el libro de Hechos 12:1 y dice que ahí se refería, si fuera en ese entonces, a Jacob, que fue martirizado, un Jacob que fue martirizado. Pero aquí se trata de que la carta esta iba dirigida al medio hermano de Jesús. Fue el que escribió la epístola de Santiago. Jacob fue un líder importante y pilar de la iglesia cristiana en Jerusalén. Les dejo ahí para que los demás también aportemos un poquito, pastor. Muchas gracias, Ángel. Y sí, interesante cuando estamos estudiando de los nombres de los personajes, entender en el contexto quién es quién. Y Jacobo, que Herodes le cortó la cabeza, es el hermano del apóstol Juan. Sí, es muy interesante eso. Alejandro. Sí, pastor. Yo puse Santiago y Jacobo vienen del mismo nombre griego, Jacobos, y el candidato más probable es el medio hermano de Jesús, que fue un líder importante y un pilar de la iglesia cristiana en Jerusalén. Muy bien, excelente. Sí, dale. Muy bien, entonces vamos a complementar. Ya sabemos que era hermano medio de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, que nos dice Mateo 13:55. Mateo 13:55. ¿Qué nos dice? ¿Quién lo desea leer? ¿Puedo, pastor?
Dale que sí. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Muy bien. Y es muy interesante que nosotros entendamos bien este tema, porque, bueno, ustedes saben que detrás de todo este tema de la familia de Jesús ha nacido una doctrina falsa en cuanto al papel de María o quién es María. Eso es un tema que vamos a hablar más adelante. Pero en realidad identificamos bien de que Jacobo o Santiago es hermano medio de Jesús. Y también muy importante, cuando estamos hablando de esto, yo quiero que notemos cómo en los 4 evangelios se habla de la familia de Jesús. Y no es que sea una doctrina fundamental para salvarnos, porque recuerden que cuando hablamos de una doctrina fundamental para nuestra salvación, que es importante creerla, que no podemos tener ninguna duda, hablando de la Trinidad o hablando de las 2 naturalezas de Jesús, son doctrinas importantes para salvarnos. Esa enseñanza que nos da la Biblia sencillamente no oculta quién es Jesús. Y por eso es muy interesante entender cómo hay aún personas que tienen muchas dudas acerca del Señor y del Salvador. Y por eso vemos hasta dónde a veces la gente puede llegar. Vamos a buscar San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 27. Juan 7, 27. ¿Quién desea leerlo? ¿Puedo, pastor? Dale. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Aquí que estamos viendo, cuando Jesús está en la fiesta de los tabernáculos y los judíos dicen, sabemos de dónde es, o sea, ellos sabían y conocían muy bien la familia de Jesús, conocían su madre, su padre, sus hermanos, pero miren, aquí es donde entra el problema doctrinal, cuando dice que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Y bueno, sin leer el contexto, ¿cómo responderían ustedes esa parte? ¿Cómo contestarían a alguien que diga que no saben de dónde viene el Cristo? ¿Cómo lo contestarían ustedes? Álvaro. Pues el Cristo Jesús, el Mesías, viene de Dios. Él viene de Dios. La respuesta es que viene de Dios. Según la promesa. Sí, muy bien. Y nada mejor que ir a la misma Biblia, ¿cierto? Si ustedes alguien dice, es que Jesús no sabemos de dónde viene, pues recordemos cuando los magos estaban buscando dónde nació el Cristo o siguieron la estrella. Por eso es muy bueno que podamos comprobar con la Biblia estos temas, ¿cierto? Y si nosotros nos vamos a San Lucas, perdón, en Mateo 2 es donde se habla de la visita de los magos, ¿cierto? Vamos a leer Mateo 2, versículos 4 al 6. Y conectemos esto, lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué es importante hablar de la familia de Jesús? Pues mire lo que leímos en San Juan. Sabemos de dónde viene. Identifican su madre, sus hermanos, saben que es del hijo del carpintero, pero ellos se equivocan en algo, de decir, pero el Mesías cuando venga, nadie va a saber de dónde es. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 2, versículos 4 al 6? ¿Puedo, pastor? Claro que sí. Buenas noches. Y dice, sí, Mateo 2, versículos 4 al 6. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo,
les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Muy bien, gracias, Sandra. Entonces, podemos ver cómo usted y yo podemos contestar a una persona que diga, no, no sabemos de dónde viene Jesús. Pues para eso tenemos el Antiguo Testamento. Y por eso es muy importante conectarnos con las profecías. Entonces, hice este pequeño énfasis aquí para que podamos dar la importancia que la Biblia da a la familia de Jesús. Y hablando de Santiago, ¿cierto? Si podemos leer Marcos 3:21 y Juan 7:5, ¿quién desea leerlos? Marcos 3:21 y luego Juan 7:5. ¿Quién tiene Marcos 3. 21? Sí. Ok, Marcos 3:21 dice así. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Sí. Y aquí, sí, muy bien, gracias, Sandra. Y fuera de sí, pues, ¿cómo podemos darle otro significado? ¿Qué otras palabras podríamos usar para decirte que una persona está fuera de sí? El loco. Loco. Sí, ven sus hermanos como consideraban a Jesús, como si estuviera loco. Juan 7:5, ¿qué nos dice? ¿Puedo, pastor? Claro. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, cuando hablamos de sus hermanos, aquí está el listado de Santiago. Y recuerden que en San Mateo capítulo 13, versículo 55, leímos el versículo de los hermanos de Jesús. Y ahí vemos el nombre de Jacobo, que también en las traducciones se da el nombre de Santiago. Y es muy importante nosotros poder entender esto. Y cuando estamos hablando de Jacobo, pues también importante saber que en la Biblia hay varios Jacobos y el contexto lo va a decir. Y luego vamos a Hechos capítulo 15, versículos 13 al 21, que nos dice. ¿Puedo? Dale. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. ¿Hasta qué número, pastor? Hasta el 21. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Muy bien, entonces aquí vemos el informe de los apóstoles en Jerusalén, de Pablo y Bernabé, de su primer viaje misionero, y hubo gran controversia. Y vemos aquí, versículo 13, cómo Jacobo respaldó la obra que estaban haciendo los apóstoles. Entonces vemos Jacobo o Santiago, como lo traducen otras versiones, era un líder importante ya de la iglesia. Y bueno, tengo una pregunta para ustedes. Si aquí leímos en Santiago
en Mateo 13:55, que es hermano de Jesús. Luego leímos en Marcos 3:21, que no creía en él. Ahora vemos en Hechos capítulo 15, que es un pilar de la iglesia. ¿Quién de ustedes puede dar un versículo bíblico que pueda mostrar la conversión de Jacobo, de que él sí empezó a creer en Jesús? ¿Quién puede ayudarnos con eso? Si no saben la respuesta, pueden llamar a un amigo, pueden pagarle al profesor con un buen café para poder darla, darles Un té de mate. un té de Acudo a mate. Ovidio. Acudo a Ovidio. Ajá. Ahí le mando el té de mate. Claro que sí. Muy bien, está haciendo aquí un poco de frío. Muy bien. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. ¿Quién desea leer los versículos del 1 al 7? Y es muy importante memorizar esos pasajes, porque aquí vamos a ver de la conversión de Jacobo. Es muy interesante, mis hermanos. La Biblia a veces no da la cronología de los eventos. Y por eso Yo, hay que profesor, ser muy pendientes para estudiarlos. Dale, Katia, te escuchamos. 1 Corintios 15. Del 1 al 7. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Hasta qué versículo? Perdón, profesor. 7. Sí, el 7. Después apareció a los 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces podemos subrayar el versículo 7. Aquí estamos viendo que después de que Jesús resucitó y que se les presentó, recuerden que Jesús estuvo 40 días haciendo apariciones, pues en esos 40 días después de su resurrección y antes de ir a los cielos se le apareció ¿a quién? A Jacob. Y otra vez, recuerden que a veces la Biblia nos da una cronología de un personaje o de un pueblo o de una situación. Por eso si usted está estudiando el libro de Reyes, pues hay que juntarlo con los profetas y hay que identificar cuál rey está con un profeta mayor o menor y así poder entender un poco la cronología. Ya hemos leído que Santiago hizo su ministerio en Jerusalén y también, como lo vemos en el encabezado de la carta a Santiago, fue escrita o fue dirigida esta carta a los judíos cristianos fuera de Israel y fue al año 40 después de Cristo y eso la convierte en la epístola más antigua. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es el libro más antiguo o posiblemente sea más antiguo del Antiguo Testamento? ¿Félix? ¿También Félix? Dios le dio a los descendientes de Adán y Eva disposiciones que estaban parte grabada en su corazón y su mente y parte recuerdo de lo que habían ordenado cumplir a los hijos de Eva. Son las leyes que la tienen que cumplir los gentiles, o sea, los que no son judíos.
Gracias, Félix. Son las leyes naturales. Katia había levantado la mano también. Sí, el libro más antiguo del Antiguo Testamento es Job, porque es del tiempo de Abraham. Bien, entonces aquí tenemos dos referencias para que las puedan aprender. Santiago es la epístola más antigua del Nuevo Testamento. Y encontramos el libro de Job, es el libro más antiguo del Antiguo Testamento. Y muchos comentaristas creen que es de la época de Abraham. Muchos creen eso por las figuras, por la forma de escribir. Muy bien, vamos a ver, aquí había un chat. Oh, muy bien, Álvaro había contestado. Bien, continuamos. ¿Cuál es el tema principal del libro de Santiago? Alejandro. Sí, pastor. ¿Dónde lo puse? Santiago le escribió a las 12 tribus que estaban en la dispersión, cristianos judíos que vivían tanto en su país como en el extranjero. Muy probablemente fue escrito en el año 40 después de Cristo, aproximadamente de 10 a 15 años después de la muerte y resurrección de Cristo. El objetivo de esta carta no es explicar ni corregir la falsa doctrina. El mensaje es un ataque frontal contra la hipocresía, la autoindulgencia y el autoengaño en la comunidad cristiana. El núcleo del mensaje de Santiago es que la fe de verdad está viva y produce buenas obras. No sabemos si escribió esta carta para tratar problemas existentes o simplemente para animar a un cristiano a una vida motivada por el Evangelio. Muy bien. Y esta carta es muy interesante que la aprendamos a manejar, porque muchos han tenido dudas si fue inspirada o no por Dios. Inclusive Lutero, al principio de su transición del católico romano a ser más bíblico, pues él tuvo dudas sobre la inspiración de esta carta por el tema de las obras. Y otra vez, a ustedes en muchas oportunidades van a decir, es que ustedes enseñan muy fácil la salvación y las obras, ¿qué? Y la carta a Santiago nos explica muy bien para qué son las obras. Katia había levantado la mano. Sí, profesor. Hay otro tema también, que es un poco más pequeño el tema, pero habla de la lengua, que es un órgano muy pequeño y es capaz de ejercer un tremendo poder. Puede prender un bosque, como dice, y Santiago nos anima a controlarlo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, es interesante lo que vemos de que directamente aborda lo que pasa de la autocomplacencia y también vemos un poquito de la actitud de muchos cristianos en la iglesia primitiva, ¿cierto? Cómo habían esas diferencias entre los ricos, los pobres, cómo se mostraba amor de manera hipócrita. ¿Se acuerdan de la oración que hicimos para la clase? Muchas veces nosotros decimos, sí, a mí me cae bien Ovidio, yo no tengo nada malo contra él, pero, y ya cuando le ponemos esa frase, el pero, ahí estamos viendo un poquito me descubrieron. nuestra hipocresía. Me descubrieron. Sí. Y también el autoengaño, ¿cierto? Que muchas veces como luteranos, y tengamos mucho cuidado, no nos engañemos a nosotros mismos. Muchas veces creemos, sí, somos salvos por gracia, gracias a Dios, pero nuestra vida, las obras nos dice en quién creemos, que somos. Por eso el ejercicio que ustedes están haciendo de identificar esos versículos bíblicos en su Biblia, qué es ley, qué es evangelio, y luego cómo vamos a vivir o vida devocional, es muy interesante poder organizar eso. Álvaro. Sí, en el mismo video veíamos que es una orientación sobre el camino espiritual que debemos seguir los seguidores de Cristo. Muy bien, excelente. Y interesante que esta misma carta tiene 54
directrices o imperativos. Váyanse familiarizando con este término, imperativo. ¿Quién de ustedes puede definir con sus propias palabras qué es un imperativo? ¿Qué es una palabra que es imperativa? ¿Puedo, pastor? Dale. Es una orden. Muy bien, es una orden. Y Sí, es un mandato, pastor, una orden o mandato. un mandato, una orden, sí, es algo que cuando le decimos los que somos papás, que le decimos a los hijos. Importante también, pastor. Sí. ¿Puede ser No una es importante, imposición? es más bien un mandato, ¿cierto? Es algo que se manda, hay que hacerlo. Otra vez, como cuando le decimos Una imposición. una imposición, muy bien. Y es algo que hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que hacerlo, es el imperativo. También vemos acá que podemos estudiar la carta a Santiago junto con el libro de Proverbios. Y ambos tienen más o menos el mismo tema en cuanto a qué es la fe real, la fe genuina, cómo esa fe real, genuina produce buenas obras. Y por eso la ausencia de las buenas obras indica que es una fe muerta. Entonces, esto es un tema muy claro que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta. Katia había levantado su mano. Sí, sí, profesor, prescripción también. Prescripción, muy bien. También podemos llamar imperativo, algo que es mandado, muy bien. Martín. Sí, aquí nada más aparte de todo lo que dijeron, me gustaría más que nada un punto de vista extra sobre la Carta de Santiago. La Iglesia Católica Romana lo considera mucho a la Carta de Santiago como una de sus cartas especiales. Nosotros los que creemos más que nada en la fe, en la gracia en la gracia de Cristo, nos atacan mucho y nos dicen la fe sin obras es obra muertas. Entonces, ellos se defienden con la Carta de Santiago, precisamente, y es un buen tema para nosotros, porque sí es media confusa. Eso es lo que... Sí, y cuando nosotros entendemos por qué hacemos obras, bueno, hoy estoy muy preguntón, porque una semana sin ustedes, entonces está la venganza del profesor, de descanso. Bueno, denme una cita bíblica donde se muestra el punto de las obras. ¿Por qué hacemos obras? ¿Por qué hacemos obras? Un versículo bíblico. Y el que lo diga, Ovidio le va a mandar un té. ¿Okay? Ah, sí. Y buen té. Buen té. ¿Qué versículo bíblico podemos usar para enseñar qué son las obras, quién produce las obras, cómo son las obras? Pueden llamar a un amigo. Puede enviar. Ángel, vamos a ver, Ángel. Gracias, pastor, por la participación. Estaba encontrando en Santiago 2:14, donde dice, hermanos míos, ¿de qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice. Entonces dice también, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y así, pero las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. La fe sin obras es muerta. Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a buscar otros dos pasajes rápidamente. Efesios 2:10. Efesios capítulo 2:10. ¿Qué nos dice? ¿Puedo, profesor? Claro que sí, Katia.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese versículo nos explica muy bien por qué hacemos obras, ¿cierto? ¿Quién preparó las obras para nosotros? ¿Quién? Dios. Mismo Dios. Excelente. O sea, es el mismo Espíritu Santo. Por eso también hay otro pasaje que escogí. Hay muchos pasajes. Simplemente escogí dos. Juan 15:5. ¿Qué nos dice? Juan 15:5. ¿Quién desea? Pastor. Sandra. Sí, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muy bien, entonces recordemos otra vez, haciendo nuestro trabajo de señalar versículos bíblicos, cuando hablamos de la ley como guía, o es lo mismo para la vida devocional, o lo mismo cómo vamos a vivir, pues es pegados a Jesús en amor y agradecimiento a Él. Cuando estamos leyendo la carta a Santiago, no podemos leer la carta a Santiago sacándola de todo el contexto bíblico. No, hay que tenerla dentro del contexto bíblico y nos enseña cómo nosotros vivimos, cómo glorificamos a Dios. Y les traje de nuevo esta tabla que la vimos en clases pasadas, el contraste de la justificación y la santificación. Recuerden cómo la justificación produce la santificación. Por eso quitamos de nuestros vocabularios, es que yo tengo que hacer, yo debo de hacer. No, si ustedes leyeron bien la carta a Santiago, no encontraron nada de eso. Sencillamente vivimos diferente. Sencillamente la Biblia dice, ¿cómo amas al prójimo? Dice, pues una manera de amar al prójimo es preocuparse por el hermano que tiene necesidad y usted puede ayudarlo. Entonces recuerden que hablando aquí de la santificación, haciendo el énfasis, aquí hay un cambio en el corazón y en la vida nuestra. Por eso la Biblia dice que el que roba ya no robe más, el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más. Y donde vemos el cambio de vida y de corazón, pues hay que empezar en la casa. Recuerden, no podemos ser oscuridad en la casa y luz en la calle, como muchas veces decimos. Usted muestra quién es la persona o usted muestra qué clase de cristiano es, como estás en tu casa, como tratas a los que están alrededor tuyo. Martín. Sí, bueno, en base a todo esto, a la vida devocional, a la justificación que no produce santificación, se ha visto en el resumen que sacó, y bueno, también el video lo dijo, se habla sobre que tiene acciones imperativas hacia las 12 tribus de Israel, la carta de Santiago, y un orden es un mandato, se supone que es ley, pero también aquí se habla de cómo vivir, es una manera de decir vida devocional, como se decía. Es lo que precisamente usted platicando usted, de contraste, en el contraste de justificación y santificación. ¿Cómo catalogamos, en este caso, a la carta de Santiago, que son órdenes? Son órdenes, Sí. es ley, pero también a la vez es vida devocional. Sí, recuerden que siempre hacemos el ejercicio, ¿verdad? Sí. Usar la ley como espejo. Por ejemplo, Santiago 1:19 es donde yo fallo mucho. ¿Qué dice Santiago 1:19? ¿Quién desea leerlo? Señor. Dale. Santiago 1:19. Gracias. Bueno, vamos, ven.
¿Lo leo? Dale, puedes abrir tu micrófono. Santiago, ¿qué? ¿2 qué? 1:19. Oh, 1:19, perdón. Me interrumpieron. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Muy bien, entonces, bueno, Nos pues, toca. pues yo peco mucho con esto. Y sobre todo cuando nos levantamos con el apellido encima, que decimos todos, o no estamos de muy buenas pulgas y pues muchas veces hacemos controversia o nos airamos muy fácil. Entonces ahí, Martín, estamos viendo la ley como espejo. Cuando veo este versículo, yo no hago esto. Ahora, para poder verlo como guía, que Dios quiere que vivamos, que podamos vivir diferente, usar la ley como guía, pues necesita haber una conexión. ¿Y esa conexión es quién? Es Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso, cuando estamos viendo que este cambio de corazón y de vida, pues es un cambio que viene de quién? De Dios. Siempre viene de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando estamos hablando de la santificación, recordemos que estamos hablando de las buenas obras. Pero acuérdense, son buenas obras porque somos salvos. Hay que tener mucho cuidado con estas palabras. Igualmente en este mundo, estas obras que hacemos son imperfectas, son incompletas. No creamos que podemos decir, es que yo soy un alma de Dios, que yo soy calmado, yo escucho, yo analizo. Y cuando estamos aquí en Colombia decimos, nos estamos echando cepillo o nos estamos peinando mucho a nosotros mismos, el yo, pues hay como 20 ojos mirándonos, acusándonos y diciéndonos, wow, ¿usted cuándo ha sido hombre tranquilo? ¿Cuándo ha sido así? Porque siempre se van a acordar de algún momento en que se nos cortaron los cables y tuvimos algo de ira. También, para poder entender la carta a Santiago, muy importante esto, ¿solo ocurre a quién? A los creyentes. Si ustedes recuerdan lo que nos leyó Ángel Lara en el versículo 14 de Santiago 2, ¿cierto? Si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y vuelve y lo dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, un creyente produce las obras, pero ya sabemos que son producidas por el Espíritu Santo. Ya sabemos que esas obras también las podemos llamar frutos de arrepentimiento, cómo vivimos diferente. Y también produce evidencia de fe, pero otra vez no nos da una completa seguridad para la salvación, porque recuerden, ¿quién nos da la completa salvación para la salvación? ¿Quién es? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su doble obediencia. Álvaro. Sí, gracias, pastor. Muchas veces nos sucede que tomamos las obras como cosas materiales, que regalo una lechuga, que regalo una papa, que regalo un vestido, que regalo, que hago, que visito, que tal. No, son acciones también, acciones no solo personales, sino hacia los otros también. Sí, hay mucho. Santiago nos enseña la oración, nos enseña, recuerdan el ejemplo de Katia, con la lengua, a ser muy prudentes. Si hacemos un análisis de nuestra vida, ¿qué es lo que más hablamos en un día? Posiblemente el porcentaje que más hablamos en nuestro día es hablar de los demás. Es poner nombre, hablar de los otros. Por eso hay que hacer ese ejercicio personal cada uno de nosotros, de que tratemos de abrir poco nuestra boca, nuestra lengua y sobre todo para hablar de alguien, porque muchas veces hablamos de una persona y es porque alguna vez nos hizo daño o hemos peleado o alguna cizañita tenemos ahí en el corazón y queremos sacar. Muy bien.
Vamos con Filemón. ¿Qué nos pueden contar sobre el libro de Filemón? Que son pocos versículos. Alejandro. Sí, pastor. Fue escrita en el año 61-62 después de Cristo, junto con Efesios, Filipenses y Colosenses, mientras Pablo se encontraba bajo arresto en Roma a la espera del juicio. La carta está dirigida a una sola persona, Filemón, quien era dueño de un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Tanto Santiago como Filemón son poderosas epístolas con un poderoso mensaje del Evangelio. Muy bien. Y muy interesante, gracias Alejandro. Muy bien la respuesta. Perdónenme que... Y aquí... Entonces, interesante de que lo que escuchamos cuando fue escrito esta carta, años 61-62, y que Pablo estaba en la cárcel. Recuerden que él escribió otras cartas. Las otras cartas que escribió junto con Filemón es a Efesios, es la carta de Filipenses y a los Colosenses, que vamos a estudiar más adelante. Pero si usted está estudiando el libro de Filemón, le recomiendo también que vaya y lea los Efesios, porque hay mucha similitud en estas dos cartas, en algunas palabras, en cómo muestra el amor de cristianos, y es muy interesante que podamos hacer esa comparación. Y cuando Pablo lo envía de regreso con Filemón, pues también vemos de que ya Onésimo era un cristiano, él era un creyente, y bueno, es muy sencilla esa historia. Onésimo era esclavo de Filemón, le roba, sale huyendo, y ¿dónde llega a parar? Allá donde está Pablo preso, y por eso Pablo le enseña la palabra de Dios. Y bueno, cuando Pablo luego le dice a Filemón, recíbelo porque es hijo mío. Y es muy bonito cuando Pablo dice, bueno, voy a pagar esa deuda por Onésimo. Y es un paralelo de nuestra deuda por el pecado que fue cobrada a Jesús. Álvaro. No, gracias, que iba a querer una ampliación de la explicación de la deuda y el castigo. Ya, muchas gracias. Muy bien, entonces es la comparación. Y otra vez, si quieren volver a leer el libro de Filemón, analícenlo junto con Efesios y van a encontrar muchas similitudes y muchas cosas importantes. ¿Y por qué? Pues fueron escritos en el mismo tiempo. ¿Qué hemos visto hasta acá? Bueno, Santiago, que es hermano medio de Jesús, también su nombre es traducido como Jacobo. Habremos hablado del tema principal de la carta a Santiago, la fe genuina, la fe en acción, y ahora con el libro o la carta de Filemón, los 25 versículos que encontramos en Filemón, este Onésimo que llegó huyendo de su patrón, de Filemón, y Onésimo llegó a manos de Pablo y bueno, encontró lo mejor, la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Y vamos a profundizar, hablar este tema de que Jesús tenía hermanos y hermanas. ¿Por qué es importante? ¿Quién desea participar? Katia. Sí, profesor. Es importante saber esto porque hablan que María, que era la madre, en realidad, no es su madre en realidad, no ha sido encarnado el Espíritu Santo en María y Jesús ha nacido de ella. Es importante porque a María le dicen muchos que es virgen y nunca más ha tenido hermanos, pero desde el momento en el día que fue concebido Jesús, que nació Jesús, ya dejó de ser Virgen María y tuvo otros hermanos. Entonces, como le dicen que es la adoran,
que es la madre de Jesús, y empiezan a tomarla como la que en realidad la mediadora, le dicen algunos. Entonces, tenemos que por eso saber que tenía otros hermanos también, porque ya no es Virgen María, o sea, no fue virgen ya después tampoco. Entonces hay que aclarar esas cosas también, porque por la idolatría, profesor. Gracias, Ángel. Sí, muchas gracias. Igual comparto la opinión de la hermana. Recordémonos que es una falsa enseñanza, pues, y si nos acordamos de las indulgencias en la Reforma, podemos darnos cuenta que muchas iglesias aún, más que todo en el catolicismo, es lo que amparan, que la Virgen María es antecesora, que puede ser, ¿cómo se llama? Mediadora, perdón, la palabra, para llegar a los pies de Cristo. Y lo podemos ver en el pasaje que muchos se basan en las bodas del Canaán, cuando Jesús hizo el primer milagro. Pero ya después, dándonos cuenta y meternos a la inmersión profunda, cuando nos pregunta que si Jesús tenía hermanos y hermanas, es lógico, en la Biblia encontramos la respuesta que sí tenía, porque dice que lo encontramos en Mateo, el referente, cuando lo estamos estudiando, y lo encontramos en Marcos 6:3, cuando dice con más amplitud, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, Judas y de Simón? Y no están también aquí con nosotros sus hermanos, y se escandalizaban. Entonces la pregunta en conclusión es, sí tenemos, y es muy importante, y saber qué es lo que estamos enseñando, porque nosotros sabemos que en el momento fue una persona bendecida, pues, porque utilizó el vientre, fue bendita entre miles de mujeres, pero no cumple el papel de Dios, ¿sí? Porque no tiene la majestad que tiene Dios, no es omnisciente, no es omnipresente, omnipotente, sino que viene a ser parte de la iglesia espiritual, la iglesia invisible, que en su tiempo, y lo aclaramos, que fue la madre de Jesús terrenalmente, porque hubo necesidad que él viniera como hombre, como carne, para poder salvarnos. Gracias, Ángel. Félix. María, en su papel de la madre de Jesús, ella concibió a Jesús del Espíritu Santo y se manifestó como hombre en la tierra. María no tiene las características que tiene Dios: omnipresencia, omnisapiencia y omnisciencia. Entonces, los rezos, las oraciones que hacen a María no van a ser escuchadas, porque no tienen la capacidad de escuchar lo que estamos nosotros pidiendo aquí en esta tierra. Y el papel de ella lo cumplió cuando lo trajo a Jesús, siendo una mujer virgen que concibió del Espíritu Santo. Pero la historia y la Biblia nos habla sobre los hermanos de Jesús. Santiago o Jacobo no creían, Santiago no creía, y los hermanos de Jesús no creían en la divinidad de Jesús. Y entonces ellos no creían, no tenían fe en Jesús, pero la adquirieron después de la muerte de Jesús y que resucitó. Entonces ellos vieron que verdaderamente él era un Dios. Y este papel vivir junto a Jesús y ver su resurrección, lo hizo como uno de los apóstoles, un pilar dentro de la iglesia cristiana. Muy bien, gracias, Álvaro. Bueno, considero que el énfasis no lo debemos hacer en María. El énfasis lo debemos hacer en que Dios en su magnificencia usó a María para que Jesús se hiciera hombre. Lo colocó a Jesús en una familia.
del tema, una familia compuesta por un hombre, por María, por unos hermanos posteriormente. Y los primeros años quizás Jesús se desenvolvió en esa familia. El énfasis lo debemos hacer es que la familia en ese paralelo es una iglesia y el Señor está dirigiendo toda la enseñanza hacia una iglesia como la nuestra, una iglesia invisible como la nuestra, donde no vemos esa composición familiar, donde no nos tratamos como hermanos, donde nos respetamos, donde tenemos divisiones. Entonces yo creo que el énfasis deberíamos hacerlo no tanto en María y darle la importancia a María, más allá de lo que es, de lo que merece, de lo que tiene, sencillamente es tomar ese papel de María y ese papel de José y ese papel de los hermanos medios de Jesús para hacer énfasis en que se conformó una iglesia. Jesús fue colocado dentro de una iglesia y para una iglesia. Yo creo que el énfasis debería ser a ese cuando estamos haciendo la enseñanza. Y sencillamente dejar nosotros mismos de darle esa importancia más allá de lo que merece el análisis del tema de María. Martín. Sí, aparte de que todo lo que han dicho los hermanos, aquí es importante pues recalcar que los católicos romanos consideran a María sin mancha, y por esa razón los hermanos y hermanas de Jesús, según ellos, son hermanos espirituales, y que supuestamente por la historia, en este caso del Antiguo Testamento o la historia hebrea, entre los primos y hermanos se decían hermanos. Entonces ellos se defienden por ese ¿cómo le puedo decir? Por ese concepto. Pero pues, sabemos pues que la escritura es literal y lo dice hermanos, como en el caso aquí de Santiago. También, como decía el hermano Álvaro, anteriormente, también hablaba sobre la familia como núcleo principal. Recordemos que Santiago no creía en Jesús, no creía que era el Mesías prometido. Entonces, igualmente nos pasa a nosotros, nuestra familia no cree en nosotros, los que provenimos de un mundo católico. Nos pasó exactamente lo mismo. Aquí hacemos una referencia con lo que le pasó a Santiago, Jesús con su familia, y con lo que le pasó, con lo que nos está pasando a nosotros, como en este caso nos ha llamado para ese es. Bien, muchas gracias. Entonces, ya vamos a organizar los puntos. Ya leímos Mateo 13:55 al inicio de la clase, ¿cierto? Entonces, interesante como ellos estaban esperando al Mesías. Recuerden que toda la clave de entender mucho del Nuevo Testamento, de los Evangelios, es que los judíos estaban esperando al Mesías. Y como no sabían quién iba a ser el Mesías, por su dureza de corazón, cuando Jesús empezó a hacer milagros, a mostrar de que Él es 100% hombre, 100% Dios, pues ellos empezaron a razonar sobre eso. Pues para ellos fue muy claro identificarlo como el hijo del carpintero. También fue muy claro identificar a su madre María, a sus hermanos, como hemos visto, Jacob, Simón, Judas, José, y también en San Marcos también nos dice cómo puede hacer él estos milagros, y también hablando de que sus hermanos que estaban ahí eran muy conocidos, sus hermanos y sus hermanas. Y cuando estamos viendo estos versículos bíblicos, otra vez leemos los 4 evangelios, vamos a encontrar la misma información. Vamos a encontrar de que se menciona a que él es el hijo del carpintero. Y en Gálatas 1:19, pues también Pablo es muy claro. Gálatas 1:19, él menciona a Jacobo y lo llama el hermano del Señor. Entonces, cuando estamos hablando del por qué, otra vez la pregunta, ¿Jesús tenía hermanos y hermanas? Pues la respuesta es sí. ¿Y por qué vamos a hablar de ese tema? Porque la Biblia lo habla. Es muy sencillo la respuesta. La Biblia da evidencia de la familia de Jesús. Entonces, como da esa evidencia, hay que hablar acerca de esto. Pero ahí es donde la iglesia, la tradición, y por eso es que conocemos en la historia del cristianismo
la vida o el tiempo del oscurantismo. ¿Y cuál es ese tiempo del oscurantismo? Cuando, bueno, la iglesia romana guardó la Biblia, escondió la Biblia y empezó a sacar sus doctrinas en cuanto a la tradición. Y de ahí es donde, bueno, hemos escuchado que María siempre virgen y todas estas cosas que muchos crecimos escuchando esto, pero también eso muestra nuestra poca comprensión de las escrituras. Cuando ustedes les pregunten, ¿por qué Dios escogió a María? Hay una sola respuesta. ¿Cuál respuesta darían ustedes? ¿Por qué? Y es cortica la respuesta. A ver. Por gracia. Por gracia. Sí, muy bien. Y otra Porque manera. era virgen. No, por eso no, porque habían muchas vírgenes. Porque era descendiente Sí. era descendiente de Salomón y de David. Sí, y había Pero muchas por otras, gracia. ¿cierto? Habían muchos, o sea, la única respuesta es por su gracia, porque sí. Gracia. Sí, y porque sí. Tal como nos escogió nosotros. Sí, porque sí. O sea, mucha gente dice, ¿por qué escogió Dios a María? Y queremos hacer un gran debate teológico. No, porque sí. Él es grande, él lo puede hacer, así como la escogió. Entonces, ya sabemos que después del nacimiento, ella tuvo su vida normal con José, tuvieron sus relaciones sexuales, y es así como llegaron los hijos. Bueno, ya hablamos acerca de la doctrina falsa de la Iglesia romana, la virginidad perpetua, ¿cierto? De María. Y también ellos tienen mucho problema con su manera de interpretar la Biblia. Y lo que escuchamos ahorita, la palabra adelphos, hermanos, literalmente significa del mismo útero, es lo que significa esta palabra. Y los católicos o la Iglesia romana, ellos siempre hablan de que esta palabra como primo, como sobrino, sobrina, y no sé, ellos sacan sus propias interpretaciones, pero es muy claro. La palabra adelphos en la Biblia significa del mismo útero y también lo podemos aplicar de manera espiritual. Usted y yo somos hermanos, somos hijos del mismo Padre, y como dice la Biblia, de manera espiritual. Ahora, los que defienden la virginidad de María, y es importante tener esto, tienen algunas preguntas. Nos dicen, si María tenía otros hijos biológicos, ¿por qué ella y José los dejarían solos para volver corriendo a Jerusalén para buscar a Jesús, que tenía 12 años, que se había quedado enseñando en el templo? Entonces ellos usan esta historia de Jesús cuando 12 años para mostrar de que María y José no tenían otros hijos. Y hay que tener cuidado con esto. Recuerden también que la Biblia, cuando hablamos de Adán y Eva, pues la Biblia, de tantos hijos que tuvieron Adán y Eva, solamente se cuenta el ejemplo de Caín y Abel. No quiere decir de que ellos solamente tenían Caín y Abel de hijos. Ellos tenían muchos más hijos. Sencillamente es esta historia. Lo mismo pasa acá, de que el énfasis, y es aquí donde está la mala hermenéutica de los que creen que con este versículo de Lucas 2, 41 al 51, van a enseñar que Jesús no tenía otros hermanos o María no tuvo más hijos. El énfasis de este versículo o esos versículos es que Jesús a los 12 años estaba enseñando en el templo. Este versículo no está hablando acerca de si Jesús tenía hermanos o no, o María tenía otros hijos o no. Y muy sencilla la respuesta, pues lo más posible, o quizás María y José dejaron a los otros hijos con familiares y amigos mientras fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua. Es una respuesta que podríamos dar, pero para mí la respuesta más clara es el contexto. Ese versículo de Lucas 2, 41 al 51, no es un versículo para hablar si Jesús tuvo hermanos o no. El contexto es muy claro, el mensaje es muy claro en esos versículos. Jesús a los 12 años enseñando la palabra de Dios. El otro punto es que si María tenía otros hijos biológicos, ¿por qué Jesús desde la cruz no les confió a ellos el cuidado de su madre en lugar de confiárselo al discípulo Juan? Y ya sabemos el por qué. Porque ellos no creían en Jesús y creyeron en Jesús hasta después
de su resurrección. Y si ustedes se acuerdan, vimos esto con el tema de Santiago. Muy bien. Hemos hablado de la familia de Jesús y ya sabemos por qué hemos hablado de la familia de Jesús, por Santiago, su hermano. Ahora, la segunda pregunta en cuanto a esta noche y también la última pregunta de esta noche con este tema. Santiago enseña que las buenas obras son necesarias para la salvación. Bueno, ya hemos hablado de este tema, hemos dedicado unos minutos y hemos visto unos versículos, pero estábamos hablando ahorita de unos versículos y yo quiero hacer otro ejercicio con este tema de Santiago, las obras y Filemón. Vamos rápidamente a la carta a Filemón, por favor. Vamos a combinar, vamos a hacer el ejercicio de Santiago. Enseña que las buenas obras son necesarias para la salvación. Vamos a identificar, por favor, cómo Pablo señala las obras de Filemón. ¿En cuáles versículos Pablo señala las obras de Filemón? ¿Quién desea participar? ¿Cómo Pablo señala las obras de Filemón? ¿Me permite? Dale. Versículo 5. Muy bien, dale. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Sí, mire que aquí aprendemos de Filemón. Hay otro versículo. Muy bien, Álvaro. ¿Quién más ayuda? Falta otro versículo. ¿Puedo, pastor? Dale, Alejandro. ¿El 15 puede ser? El 15, dale. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibieres para siempre. Y el 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Muy bien. Entonces, mire que aquí estamos identificando, ¿cierto? La fe de Filemón, las obras de Filemón, ¿cierto? Versículo 7, ¿qué dice el versículo 7? Gracias, Alejandro, muy bien ese versículo. Estamos identificando las obras de Filemón. Ahora el versículo 7, ¿qué dice? Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Sido confortado, ¿cierto? Parece que ese Filemón era un pastorazo, ni el tremendo, ¿sí? Confortar y consolar. Sí, era un confortar y consolar. Sí, un hombre muy bien equipado por el Espíritu Santo. El 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Bien. Compañerismo, hermandad. Sí, ahí estamos muy bien. Si ven, excelente. También levantó la mano. Vamos a ver quién más quiere participar. Ángel y luego. Sí, pastor, a mí me llama también la atención el 21, donde le dice, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Muy bien, Ángel, excelente. Katia. También está el 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Excelente, ¿cierto? O sea, parece que era muy hospitalario, ¿sí? Muy bien, excelente el ejercicio. 18. El 18. ¿Qué dice? Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es lo que espero yo de Ovidio. El mate, yo te lo envío, no te preocupes. Sí, pero aquí, el 18, aquí, ¿quién está mostrando sus obras? ¿Quién? Onésimo. No, ¿quién? No, Pablo. Pablo, muy bien. Pablo, sí. Pablo. Entonces, aquí tenemos obras de Filemón. Ahora vamos a identificar las obras de Pablo. Ya vimos el 17.
Hay otro de Pablo. El 19, pastor. Dale. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Muy bien. Pablo va a pagarle, ¿cierto? Muy bien. Ujú. Está mostrando ese amor sacrificial. Bien, Sandra. ¿Otro? El 20. 20. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Yo te conforto, tú me confortas. Sí, así es. Entonces, Pastor, muy el bien. 10. El 10, excelente. Dale. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Cuál fue su obra aquí? Predicarle, ¿cierto? Predicarle, Predicarle. hacerlo. Un hijo espiritual. Predicar. Y lo entrega. Sí, muy bien. Entonces vemos que también es conciliador, porque si leemos el contexto histórico, entendemos el contexto histórico, Onésimo merecía morir, merecía estar en la cárcel o morir por su pecado de robar a su amo. Pero miren lo que hace Pablo, ¿cierto? Un mediador, un mediador. Excelente tarea, muchachos. Muy bien, muy bien. Y muy bueno haber hecho ese ejercicio, no con la carta a Santiago, sino con Filemón, que podemos ver eso. Eso me agrada mucho escucharlo, porque hemos estado creciendo juntos en este tema de la justificación y la santificación. Entonces, estos pasajes que leímos nos demuestran que la fe era que una fe real, una fe genuina, ¿cierto? Lo vimos con Pablo, lo vimos con Filemón y también lo vimos hasta con Onésimo, porque Onésimo confió en ellos, o sea, confió en sus hermanos y sabía que iba a terminar ese problema. También vemos de que la fe, ¿cierto? Siempre está acompañada con buenas obras. Y el listado que leímos son las buenas obras que se hicieron. Y ya sabemos que esas obras no contribuyen a la salvación. Vimos de que ellos lo hicieron de manera genuina. Mire que en ningún momento él dijo lo que estábamos leyendo ahorita. Es que usted tiene que recibir a Onésimo. ¿En cuál versículo dice eso? En ninguno. En ninguno. Me equivoqué, Henry y hermanos, me equivoqué cuando dije ahora que eran acciones. No, perdón. Acciones y obras, digamos, pueden ser similares. Yo me quería referir aquí, de acuerdo a esta epístola, es a las actitudes. Actitudes. Sí, hay actitudes y también son obras, ¿cierto? Sí, por eso, pero me quería referir a que obras no solo son cosas materiales, sino también actitudes. Así, muy bien. Y también recordemos, y cuando estamos hablando de las obras para nuestra salvación, pues Efesios 2:9 dicen, no somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? También en Romanos 3:28 aprendimos, pues claro, solamente somos justificados por Jesús. Entonces, una fe genuina siempre está acompañada de obras. Por esto, las buenas obras son la prueba de una fe salvadora, una fe genuina y real. Y como lo menciona aquí el estudio, esto es un axioma teológico. ¿Cuál es? Las buenas obras no son necesarias para la salvación, pero sin buenas obras no serás salvo. Es muy interesante esto y es así como usted puede enseñarle, por ejemplo, a personas que no entienden la salvación por gracia, creen que hay que hacer una obra para salvarse y les van a decir a ustedes, ay, es que la forma que ustedes creen es muy fácil, la fe de ustedes es muy fácil. No. Yo aquí puedo hablarles muy bonito, dar una clase muy teológica, pero soy oscuridad en mi casa. Yo creo que en el cielo no nos vamos a encontrar. Van a estar ustedes, ¿y dónde está el pastor Henry? Así es de chiquitico que ni siquiera lo vimos en el cielo. ¿Dónde está? ¿Sí? Yo soy bajito de estatura y van a estar buscándome. No, ¿por qué? Porque mi vida no correspondía a la fe genuina. Muy importante eso. Por eso Lutero tenía problemas con su cargo.
Entonces, otra vez, hay otra forma de explicar este axioma, es las obras no me salvan, pero las obras sí me condenan. Es otra manera de explicar esto. Las obras no me salvan, pero las obras sí me condenan. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Donde hay fe, hay perdón. Es muy sencillo. Es lo que Pastor, produce el Espíritu Santo en nosotros. Sí, ya te doy la palabra, hermano. Donde no Sí. hay fe, no hay perdón. Nuestras obras, otra vez, no son la causa de nuestra fe ni para que seamos perdonados, pero son una prueba de nuestra fe. Entonces, es muy interesante que podamos ver esto, de que hacemos obras por la fe que tenemos. Sí, Martín. Sí, era la pregunta esa, la parte de la acción, donde dice, donde la respuesta ya pues son una prueba de fe. Es que sí es muy importante. Sí, ya no la dio, gracias. Bien, es muy importante esto. Y otra vez, es un pensamiento personal. El mundo evangélico ha hecho mucho daño al cristianismo porque nunca entendieron el tema de las obras, y por eso cuando ustedes estudiaron el legalismo les ayudó tanto a entender el por qué vivimos diferente, sin usar las palabras tenemos, debemos y crear nuevas leyes. No, la Biblia es muy clara cuando aprendemos a usar los 10 mandamientos. Por eso siempre digo lo mismo. Usted quiere aprender bien a usar la Biblia, quiere aprender bien a aplicar la Biblia, apréndase los 10 mandamientos. Si usted se aprende los 10 mandamientos, va a aprender a usarlos como espejo, como freno y como guía. Si usted aprende bien los 10 mandamientos, vas a poder ver la doble sustitución de Cristo. ¿Y qué tiene que ver la doble sustitución de Cristo? Pues usted no cumple, ni yo tampoco, no cumplimos ningún mandamiento, pero Jesús lo cumplió por nosotros cada mandamiento, y por eso Jesús fue a la cruz a pagar porque nosotros no cumplimos esos mandamientos. Por amor y agradecimiento a Dios vamos a vivir diferente. Si entendemos, aplicamos bien la ley y el evangelio con los 10 mandamientos, seguro que vamos a poder mostrar a otros la fe genuina por la obra del Espíritu Santo. ¿Preguntas, comentarios? Pastor. Sí. Sí, bueno, podemos ver el sinergismo espiritual donde ese equipo que formó Pablo hacen que la obra se expanda, hace que se cumpla la alineamiento, hace que las cosas sean mejor para el camino que hemos emprendido hacia el Señor. Podemos ver también cómo Pablo tenía una excelente conexión con todas las personas que tuvieron relación con él. Él los exaltó porque él no era egoísta. Él reconoció lo bueno de cada uno y lo exaltó. Así como hablaba de Filemón, de todos los demás, ¿verdad? Porque él sabía que formaban parte de un equipo del cual él en algún momento los impulsó a caminar y a llevar la palabra y a enderezar a las personas aquellas que no querían cumplirla, para que se alinearan y hicieran las cosas como Dios le gusta que lo hagamos. Bien, vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos esta noche con tu palabra. Estamos en un mundo, Señor, que por el pecado es muy difícil vivir, en un mundo donde es más fácil asesinar, odiar, repudiar, violar, hacer el mal al prójimo que cuidar al otro, en un mundo donde nuestra lengua, Señor, ha hecho tanto daño y donde hemos dañado la vida de otros al hablar mal de esas personas. Estamos en un mundo, Señor, donde tu misericordia también abunda, y damos gracias porque
No nos has dado lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Necesitamos tu perdón, tu amor, y permite que el Espíritu Santo haga de que vivamos cada día diferente. Permite, Señor, que lo que aprendimos con Santiago, con Filemón, podamos aplicarlo en tu amor diario para con nuestras esposas, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestro vecino, con nuestros padres, con todos nuestros hermanos en la fe, y que podamos mostrar de que amamos al prójimo como a nosotros mismos, y esto únicamente por la obra del Espíritu Santo. Danos un buen descanso esta noche y que seas tú guiando, fortaleciendo nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Álvaro, ¿puedes despedirte? Amén. Que Dios los bendiga, que tengan buena noche. Muchas gracias. Amén. Emilio. Abra su micrófono. Bueno, buenas noches a todos y nos estamos viendo el próximo miércoles. Félix. Saludos y bendiciones, hermanos y pastor. Que Dios los acompañe en Ángel. Sí, pastor, muchas gracias. Bendiciones a cada uno de ustedes y que la paz de Cristo more en sus familias. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Alejandro. Buenas noches para todos y bendiciones. Wilson. Sí, pastor, bendiciones para todos. Amelia. Buenas noches a todos, que tengan buen descanso y con la ayuda de Dios nos vemos el próximo miércoles. Gracias, pastor, y bienvenido nuevamente. Gracias, Katia. Chao. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Muchas gracias, profesor, por la clase y bienvenido igual otra vez. Dios mediante, nos vemos el miércoles. Lorena. Hermano, buenas noches, profesor, buenas noches a todos. Dios les bendiga y gracias por lo que nos enseñó el día de hoy. Gracias. Sandra. Gracias, pastor, por la clase y pues bendiciones para todos. Buenas noches y nos vemos para la próxima clase. Martín. Bendiciones. Buenas noches a todos. Muchas bendiciones, Cristo. Y Dios mediante nos vemos en la siguiente. Norma. Buenas noches para todos. Bendición, pastor. Esto es un tema muy importante, igual que todos. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y paciencia. Nos seguimos en contacto. Bendiciones. Amén.